¿Sabías que lo que ocurre en este preciso instante en Pokrovsk podría transformar radicalmente el equilibrio de poder en Europa del Este? Tal como la caída de Sebastopol cambió el curso de la guerra de Crimea en el siglo XIX. Imagina cómo un solo punto en el mapa puede llegar a alterar el destino de millones de personas y redibujar fronteras, igual que sucedió con Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. Así de decisivo es el momento que estamos presenciando. Pokrovsk se ha convertido en el epicentro de una crisis militar sin precedentes desde los tiempos de la Guerra Fría. Los ojos de estrategas, analistas y líderes internacionales están fijos en esta ciudad, donde el cerco se estrecha cada día y los combates alcanzan una ferocidad nunca antes vista en este frente. Cada metro disputado en Pokrovsk es una apuesta de alto riesgo. Perderlo puede cambiar el curso de la guerra de manera irreversible, como ocurrió cuando Leningrado resistió el asedio nazi, cambiando las expectativas de toda una campaña militar. En el terreno, surgen tácticas desesperadas. Se inundan zonas claves, se bloquean túneles y se destruyen infraestructuras vitales, recordando estrategias de tierra quemada empleadas durante la retirada napoleónica en Rusia. No presenciamos solo el choque brutal de dos ejércitos, asistimos a una batalla donde se despliegan estrategias extremas, buscando alterar el destino de toda una región. Cada decisión aquí puede desencadenar una reacción en cadena con consecuencias imprevisibles para Ucrania y sus aliados, como el colapso de líneas en la Primera Guerra Mundial tras la caída de Verdún. Una sombra de incertidumbre se cierne sobre el frente norte. La captura de un misterioso mercenario extranjero. Nadie conoce su identidad real ni sus verdaderas motivaciones, pero su presencia sugiere que en Pokrovsk se juega mucho más que el control territorial. Es el campo de pruebas de nuevas formas de guerra híbrida, donde actores internacionales miden fuerzas y experimentan tácticas que pueden exportarse a otros conflictos, igual que la Guerra Civil Española sirvió de experimento para nuevas armas en los años 30. La tensión es palpable. Tanto los mandos como la población muestran señales de agotamiento extremo. Pokrovsk se ha transformado en símbolo de resistencia, pero también podría ser el epicentro de un colapso estratégico capaz de redefinir no solo la guerra en Ucrania, sino la seguridad de todo el continente europeo. En el pasado, ciudades como Sarajevo se convirtieron en epicentros cuyas caídas alteraron la historia de regiones enteras. Estamos ante una encrucijada histórica. Ignorar lo que sucede ahora en Pokrovsk es renunciar a entender cómo se deciden hoy las guerras. No solo por maniobras, sino por logística, moral y poder industrial. Perder de vista esta batalla es perder la clave para anticipar futuras crisis, medir el verdadero alcance del conflicto y comprender su influencia silenciosa sobre toda Europa. Así como la caída de Constantinopla en el siglo XV marcó el inicio de una nueva era, lo que ocurra aquí tendrá ecos profundos. Mientras los informes desde el terreno se contradicen, surge una pregunta crucial. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar ambos bandos para controlar Pokrovsk? Las próximas horas serán decisivas y podrían marcar el inicio de un nuevo tipo de confrontación, tan innovadora como la aparición de los tanques en la batalla del Somme. Muchos ven una ciudad como un simple punto en el mapa, pero Pokrovsk pesa mucho más que sus calles o fronteras. Hoy, el destino del Frente Sur se decide aquí, en un escenario que podría marcar un antes y un después en la historia reciente de la guerra en Ucrania. La ciudad recuerda a Dien Bien Phu, cuyo control fue determinante para el final del dominio colonial francés en Indochina. En las últimas semanas, las fuerzas rusas han avanzado implacablemente en varios sectores, quebrando defensas que durante meses parecían infranqueables. El cerco alrededor de Pokrovsk se ha ido cerrando con fuerza, mientras los intentos ucranianos de recuperar posiciones son cada vez más costosos y menos efectivos, como sucedió en la defensa de Bastogne durante la batalla de las Ardenas. Pokrovsk es mucho más que una ciudad. Es el nervio logístico de la defensa ucraniana en esta región. Sus vías férreas, centros de carga y almacenes alimentan al frente como un corazón que no puede dejar de latir. Si Ucrania la pierde, se rompería la última gran conexión con las unidades de avanzada. Para Rusia,
Conquistarla abriría un corredor hacia otras ciudades cruciales y podría desencadenar nuevos derrumbes defensivos, recordando los colapsos en la línea Maginot durante la invasión alemana a Francia. El valor de Pokrovsk no es solo militar, sino también simbólico. Representa la capacidad, o la imposibilidad, de resistir bajo presión extrema. La moral de ambos bandos se mide aquí, y la percepción internacional del conflicto puede cambiar con cada metro que se pierde o se recupera. Cada avance o retroceso afecta la narrativa política, la confianza en el mando y el flujo de ayuda externa, como sucedió en la defensa de Berlín en 1945. En estos días, Pokrovsk se ha transformado en una vorágine. Aquí se concentran soldados, armas, líderes y la atención de países enteros. Pero los recursos se consumen a un ritmo insostenible. Las reservas materiales y humanas se agotan mucho más rápido que en cualquier otro punto del frente. Cada refuerzo parece desaparecer en cuestión de horas, como en la batalla de Montecassino, donde cada colina conquistada costaba cientos de vidas. El drama recuerda, e incluso supera en algunos aspectos, a lo vivido en batallas como Avdiivka. Allí, la lucha se prolongó día tras día, con posiciones fortificadas y un flujo constante de bajas. Pero en Pokrovsk, la escala y la velocidad son aún mayores, y la presión logística asfixia. El clima y la fatiga golpean tan duro como el fuego enemigo, y cualquier decisión errónea cobra un precio altísimo, tal como sucedió en los frentes invernales de la campaña rusa en el siglo XIX. Lo que está en juego va mucho más allá del control de una ciudad. Se trata de la supervivencia de todo el sistema defensivo, de la capacidad de mover tropas, abastecerlas y mantener la moral frente a la adversidad. La caída de Pokrovsk podría desencadenar un efecto dominó que altere tanto la realidad militar sobre el terreno como la percepción internacional de la guerra, influyendo en la postura de aliados y rivales. En la historia, el colapso de líneas en Kursk cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial en el este. Ignorar este contexto sería subestimar el verdadero alcance de lo que está ocurriendo. No se trata solo de mapas o titulares. Aquí se define cómo se libran las guerras modernas y cómo cada error de cálculo puede cambiar el equilibrio de poder en toda la región. Tal como sucedió en la Guerra de los Balcanes en los años 90, decisiones locales desencadenan consecuencias globales. Ahora, con el destino de Pokrovsk pendiendo de un hilo, la atención mundial se concentra en cada movimiento. Pero los desafíos que enfrentan ambos bandos no se limitan solo al campo de batalla. Hay elementos económicos, sociales y tecnológicos en juego que multiplican la complejidad de cada decisión tomada. En la batalla por Pokrovsk, cada decisión tomada por el cuartel general ucraniano puede significar el colapso de todo un frente o la pérdida de una oportunidad irrepetible. La historia militar está llena de estos momentos de tensión, como el dilema de Churchill durante la evacuación de Dunkerque. Nada es sencillo en la sala de mando. Los comandantes se ven atrapados entre dos opciones igual de letales: una retirada táctica que podría condenar la ciudad o una defensa a ultranza que amenaza con agotar hasta el último recurso y soldado disponible. Este dilema recuerda la situación vivida por los comandantes soviéticos en Stalingrado. Desde Kiev, la presión política no da tregua. Se exige resistir a cualquier costo, sostener la imagen de fuerza ante el mundo y no perder la confianza de la propia sociedad. Sin embargo, la lógica militar choca frontalmente con esa orden. Cada día de resistencia consume reservas imposibles de reponer y deja a las unidades al borde del agotamiento total después de semanas de combate ininterrumpido. La presión política puede ser tan destructiva como la presión militar, como lo demostró la caída de Saigón en 1975. Frente a ellos, las fuerzas rusas avanzan con una calma implacable. Maniobras en pinza cortan líneas vitales de comunicación y buscan encerrar poco a poco al contingente ucraniano. No son ataques caóticos, sino un cerco estratégico que va cerrando rutas de escape y suministro, metro a metro, estación por estación. Este tipo de operaciones tienen antecedentes históricos en la batalla de Caen
durante la Segunda Guerra Mundial. El desgaste es brutal. Las reservas ucranianas, ya mermadas tras meses de combates, deben relevar posiciones sin apenas tiempo para reponerse. Municiones y víveres escasean. La fatiga se acumula en cada rostro. Cada batallón enviado al frente es un recordatorio de que el límite está cerca y de que el margen para errores se reduce a cero. El agotamiento de recursos recuerda la situación británica durante el Blitz de Londres. El clima empeora la tragedia. Lluvias constantes transforman los caminos en lodazales, ralentizando cada movimiento, complicando la evacuación de heridos y dificultando el reabastecimiento. El barro no distingue bandos, pero castiga especialmente a quien pelea por sobrevivir con medios cada vez más escasos. Las condiciones recuerdan la ofensiva del barro en Passchendaele durante la Primera Guerra Mundial. Así, el alto mando ucraniano enfrenta un dilema sin salida. Si cede terreno, corre el riesgo de una derrota en cadena que puede extenderse más allá de Pokrovsk y poner en jaque la defensa de toda la región. Si resiste sin reservas, puede provocar el colapso del sistema defensivo y la pérdida de capital humano imposible de reemplazar. Un solo error puede desencadenar consecuencias irreversibles que marcarán el futuro militar del país y su reputación internacional. Este tipo de situaciones han marcado el destino de naciones enteras, como en la batalla de Dien Bien Phu. Las decisiones de estas horas definirán no solo el destino inmediato de Pokrovsk, sino el rumbo de la campaña entera. Pero si la ciudad cae finalmente en manos rusas, ¿cuáles serían las ramificaciones? ¿Y cómo se prepara Moscú para el siguiente golpe decisivo? Analistas militares comparan la situación con la caída de Mosul en Irak, que reconfiguró todo el mapa regional. Con Pokrovsk pendiendo de un hilo, la atención internacional se intensifica y cada movimiento cuenta. ¿Qué panorama se abre si la defensa colapsa? ¿Cómo responderán los aliados occidentales ante una derrota de semejante magnitud? El derrumbe de Pokrovsk podría ser solo el primer movimiento de una serie de caídas. ¿Qué sigue en el tablero tras la pérdida de esta ciudad clave? La historia nos muestra que, tras la caída de un bastión, las posiciones adyacentes suelen ceder en rápida sucesión, como ocurrió tras la apertura del Frente Occidental en 1944. Cuando una pieza fundamental se desploma, el efecto dominó se acelera. Si Pokrovsk, considerada durante meses la llave defensiva, termina en manos rusas, no se trata solo de una derrota local. La puerta quedaría abierta para el avance hacia centros estratégicos como Slaviansk y Kramatorsk. Estos no son simples nombres, son nudos logísticos, cruces ferroviarios y el corazón industrial de toda la región oriental. La pérdida de estos centros sería comparable al colapso del Ruhr en la Segunda Guerra Mundial. Para el ejército ucraniano, el peligro inmediato es el aislamiento absoluto en el sur. La caída de Pokrovsk no significa solo perder una ciudad, sino romper las líneas de suministro y exponer brigadas enteras al riesgo de quedar rodeadas, sin rutas de escape ni refuerzo. Cada kilómetro cedido abre una nueva brecha logística. Cada hora bajo asedio erosiona la moral y la capacidad de respuesta de todo el dispositivo defensivo. La situación recuerda la trágica retirada de Dunkerque, donde solo una evacuación milagrosa evitó la destrucción total. Las consecuencias políticas no tardarían en aparecer. El presidente Zelensky y su núcleo más cercano sentirían una presión sin precedentes, tanto desde la sociedad ucraniana como de sus aliados occidentales. Una derrota de semejante magnitud pondría en duda la viabilidad de la estrategia militar actual y podría abrir grietas en la frágil unidad internacional en torno a Ucrania, justo cuando el país necesita más apoyo que nunca. Los aliados podrían replantear su ayuda, como ocurrió tras la caída de Kabul en Afganistán. A la vez, la industria armamentística rusa parece aprovechar la coyuntura. La reposición de equipos, la creación de reservas estratégicas y la formación acelerada de nuevas unidades refuerzan la imagen de una maquinaria bélica en crecimiento. La batalla por Pokrovsk se convierte en un escaparate. Aquí no solo se mide la fuerza de infantería, sino la profundidad industrial y logística de ambos bandos.
Este fenómeno recuerda la importancia de la producción estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, que inclinó la balanza a favor de los aliados. Un elemento inquietante es el aumento de mercenarios extranjeros en ambos frentes. El caso reciente de un combatiente capturado, incapaz de comunicarse en ruso o ucraniano, ilustra la creciente internacionalización del conflicto. Este fenómeno añade capas de incertidumbre y eleva el riesgo de que la guerra local se transforme en un escenario de rivalidades globales, donde intereses ajenos ganan protagonismo. Así ocurrió en la Guerra Civil Española, que atrajo voluntarios de todo el mundo y se convirtió en un preludio de la gran conflagración europea. Ignorar este efecto dominó sería un error de consecuencias fatales. No solo hablamos de colapsos militares, sino de un posible desmoronamiento informativo, logístico y moral que podría alterar de raíz el equilibrio de la guerra. La caída de Pokrovsk reconfigura el Frente Sur y obliga a todos los actores a replantear desde cero sus prioridades y líneas rojas. En la historia, tras la caída de Singapur en 1942, el Imperio Británico se vio forzado a reevaluar toda su estrategia asiática. El pulso entre maniobras, recursos y voluntades nacionales está en su punto más crítico. ¿Cuáles son las lecciones estratégicas y humanas que deja esta batalla monumental? ¿Dónde está el próximo umbral de resistencia y qué factores decidirán el rumbo de la guerra en las próximas semanas? Como en la batalla de Gettysburg, lo que aquí se decida puede marcar el punto de inflexión. Con el Frente Sur tambaleándose, la pregunta ya no es si habrá nuevas ofensivas, sino cuándo y dónde caerá el próximo bastión clave. Los días y decisiones venideros podrían redefinir el mapa del conflicto de maneras imposibles de revertir. En la historia, decisiones tomadas en un solo día han alterado la trayectoria de naciones enteras, como el día D en Normandía. Pokrovsk es más que una tragedia. Es un espejo donde se refleja la naturaleza cambiante de las guerras del siglo XXI. Aquí convergen tecnología, información, logística y moral en una ecuación mortal. La batalla por esta ciudad no solo es una cuestión de armas y soldados, expone la verdad incómoda de nuestra era. La logística, la industria y la capacidad de sostener un esfuerzo militar pesan tanto como las decisiones en el campo de batalla. Una nación con cadenas de suministro sólidas y producción propia puede resistir. Depender de recursos externos puede ser una sentencia fatal. Así lo demostró la resistencia británica durante el Blitz, apoyada por la producción nacional. Los sucesos en Pokrovsk advierten sobre el poder de la moral y la percepción. La presión social, el flujo incesante de información y desinformación, y la necesidad de mostrar fortaleza ante el mundo alteran tanto la política como la estrategia militar. En tiempos de crisis, la guerra se libra también con narrativas. La manipulación mediática ha sido clave en conflictos recientes como la guerra de Irak. Las decisiones políticas suelen chocar con la crudeza del frente. Una orden de resistir a cualquier costo puede sonar firme en un despacho, pero en la línea de combate puede significar perder maniobra y, en última instancia, terreno. Pokrovsk enseña que política, propaganda y lógica militar rara vez marchan juntas. A menudo se arrastran mutuamente a callejones sin salida. La historia de la Gran Guerra lo evidencia en la obstinada defensa de Verdún. La tecnología multiplica la incertidumbre. Drones que vigilan y atacan desde el cielo, artillería de alta precisión que transforma el mapa en cuestión de horas, túneles subterráneos que son fortalezas o trampas mortales. El campo de batalla moderno es tridimensional, veloz y, sobre todo, impredecible. El uso combinado de drones y artillería en Nagorno-Karabaj revolucionó los conflictos regionales. Pero no solo los comandantes deben adaptarse a esta realidad. Cada ciudadano atento, cada espectador de los titulares, debe aprender a leer señales tácticas, cambios en discursos oficiales, movimientos logísticos, el ritmo de los comunicados públicos. Así se distingue entre hechos, deseos y propaganda, y se anticipa el verdadero sentido de una crisis. Ejercicios de análisis similares se emplearon durante la crisis de los misiles en Cuba. Ignorar las lecciones de Pokrovsk
es arriesgarse a quedar indefensos ante futuras tormentas, informativas o reales. El costo de esa ceguera será alto, y lo pagaremos en comprensión, seguridad y capacidad de respuesta. La falta de previsión llevó a desastres como el ataque sorpresa en Pearl Harbor. ¿Está todo decidido o aún queda espacio para lo inesperado? La historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, el factor humano puede inclinar la balanza, como ocurrió con la resistencia en Leningrado. El desenlace en Pokrovsk no solo marcará una línea en los mapas, sentará precedentes para futuras batallas y negociaciones. Lo que ocurra aquí resonará mucho más allá del Frente Sur. El resultado será estudiado en academias militares y diplomáticas por décadas, como ocurrió con la batalla de Midway. Pokrovsk no es solo una batalla, es la advertencia y el desafío de nuestra era. En sus calles y trincheras, se revela algo más grande que el destino de una ciudad. Se decide el futuro de un frente crucial, el equilibrio de poder militar y la evolución de la guerra en el siglo XXI. Como la caída de Constantinopla marcó el fin de una era, Pokrovsk puede marcar el inicio de otra. Bajo la presión implacable que recae sobre Pokrovsk, se han expuesto tanto la vulnerabilidad de las posiciones ucranianas como los límites de la resistencia humana y la capacidad logística. Aquí, cada decisión tomada al filo del colapso puede resonar durante décadas. Los errores cometidos o evitados aquí pueden convertirse en lecciones vitales para generaciones futuras. Pokrovsk se ha transformado en el laboratorio donde se ponen a prueba no solo tácticas y armas, sino la voluntad de una nación y sus aliados. Cada metro de terreno, cada pérdida o avance, tiene un eco que va mucho más allá de Ucrania. Afecta la moral, redefine reservas y anticipa reacciones internacionales. Así como Waterloo marcó el fin de Napoleón, lo que ocurra en Pokrovsk puede definir el destino de esta guerra. La batalla demuestra cuán rápido pueden desmoronarse sistemas defensivos considerados impenetrables. Nos recuerda que hoy las guerras se deciden tanto en los campos de batalla como en las fábricas de municiones, en las mesas de negociación y en los informativos donde se moldea la percepción pública. La caída de la línea Hindenburg en 1918 aceleró el final de la Primera Guerra Mundial. Comprender Pokrovsk es entender cómo se construyen y se derrumban los equilibrios globales. Ver solo la superficie es ignorar el verdadero cambio histórico que aquí se gesta. Solo quienes perciben la naturaleza de estos puntos de inflexión serán capaces de anticipar el mundo que viene. Las crisis siempre traen consigo nuevas oportunidades y desafíos. La advertencia es clara. Los conflictos modernos no respetan fronteras y sus consecuencias resuenan mucho más allá de la línea del frente. Quedarse en la apariencia de una batalla es perder la visión del bosque tras el árbol. Aquí, en tiempo real, se redefine el arte de la guerra y la diplomacia en la era de la información. Como en la primavera árabe, lo que inicia en un lugar puede transformar continentes enteros. Te invito a reflexionar. ¿Estamos preparados para entender y responder a estos desafíos? ¿O seguiremos siendo simples espectadores de titulares sin captar la magnitud de lo que está en juego? La elección es nuestra. Aprender de la historia y actuar, o permitir que la indiferencia abra la puerta a nuevas tragedias. En este contexto, ¿qué pasos prácticos pueden tomar los líderes y ciudadanos para no repetir errores del pasado? Primero, informarse a través de fuentes diversas y contrastadas. Segundo, exigir transparencia y preparación a los gobiernos. Tercero, fomentar la resiliencia comunitaria y la cooperación internacional. Finalmente, recordar que la paz y la estabilidad requieren vigilancia constante y participación activa, porque la historia nunca se detiene y siempre premia a quienes están preparados.